Hola amigas y amigos, espero que estén muy bien. Como ya lo saben, mi nombre es Rubén, soy profesor de español y el fundador del programa de inmersión Easy Spanish Teacher. En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de esta serie de 3 videos de trabalenguas para mejorar su pronunciación y fluidez al hablar español. ¿Vale? Por cierto, si aún no han visto el primer video, yo les recomiendo que vayan a verlo antes de continuar con este, ya que en él explico la importancia del uso de trabalenguas, además de que aprendimos trabalenguas más sencillos de los que aprenderemos en este video. ¿Ok? La dinámica será la misma que en el video anterior. Yo diré cada trabalenguas al menos 2 veces. La primera vez lo diré lento. Después les daré una breve explicación de su significado y luego lo diré rápido. ¿Ok? Y después les daré tiempo para que ustedes mismos digan cada uno de los trabalenguas. La primera vez lo podrán decir leyendo en voz alta y la segunda tendrán que decirlo rápido y sin leerlo. ¿Vale? ¿Están listos para aprender el primer trabalenguas de hoy? ¡Vamos para allá! El primer trabalenguas que aprenderemos hoy es una gordita amigajonadita. Una gordita amigajonadita. En realidad, la palabra amigajonadita no existe en nuestro vocabulario y tampoco es una palabra que se use comúnmente, pero su significado en inglés sería algo así como a chubby little fat woman. Una gordita, a little fat woman, y amigajonadita sería como un sinónimo de gordita. Like chubby and fat are synonyms. ¿Vale? Ahora lo voy a decir rápido. Una gordita migajonadita. Otra vez. Una gordita migajonadita. ¿Vale? Ahora les toca a ustedes. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, ahora díganlo sin leerlo y lo más rápido posible. Espero que les haya ido muy bien. Vamos con el segundo. El segundo trabalenguas que aprenderemos hoy se llama Pepe Pecas. Y va así. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas, Pepe Pecas. Y su traducción en inglés sería algo así como Pepe Freckles chops potatoes with a pick. With a pick, Pepe Freckles chops potatoes. ¿Vale? Y su significado palabra por palabra sería de la siguiente manera. Pepe is the nickname given to those men whose first name is José. ¿Ok? Pecas are freckles, but in this case is used as a last name, but it is not a real last name. ¿Ok? Pica comes from the verb picar, which means to chop. Papas are potatoes.
and pico is the tool named pick. ¿Vale? Ahora sí lo voy a decir rápido. Pepe Pecas pica papas con un pico pica papas, Pepe Pecas. Uf, lo logré. Ahora les toca a ustedes. ¿Están listos? ¡Vamos! Estupendo. Ahora intenten decirlo sin leerlo. Recuerden, Pepe Pecas pica papas con un pico pica papas, Pepe Pecas. ¡Vamos! ¿Qué tal les fue? Espero que muy bien. Vamos con el tercero. El tercer trabalenguas que aprenderemos hoy se llama Pablito clavó un clavito. Y va así. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. ¿Vale? Y su traducción en inglés sería algo así como Pablito drove a little nail into a little bald man's bald head. Into a little bald man's bald head, Pablito drove a little nail. No, Pablito, por favor, no. Y su significado, palabra por palabra, sería de la siguiente manera. Pablito is the diminutive of Pablo, which is a male name. Clavó comes from the verb clavar, which means to drive in this case. Clavito is the diminutive of clavo, which means nail. Calva is a bald head. And calvito is the diminutive of calvo, which is a bald man. ¿Ok? Ahora lo voy a decir rápido. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito. Uf, cada vez se están poniendo más difíciles, ¿eh? Bueno, ahora les toca a ustedes. ¿Están listos? ¡Vamos! Muy bien. Ahora intenta sin leerlo. Recuerda, Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, Pablito clavó un clavito.
Bien, espero que hayan logrado decirlo sin necesidad de leerlo. Ahora vamos con el cuarto. El cuarto trabalenguas de hoy va así. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos has contado. ¿Vale? Y su traducción en inglés sería la siguiente. When you tell stories, count how many stories you tell. Because if you don't count how many stories you tell, you'll never know how many stories you've told. ¿Vale? Aquí hay algo importante. Si lo traduces al inglés, no es lo mismo contar cuentos que contar la cantidad de algo. Contar cuentos en inglés se traduciría como to tell stories, mientras que contar la cantidad de algo, o en este caso, la cantidad de cuentos, sería to count the quantity of something, or in this case, the quantity of stories. ¿Vale? Ahora lo voy a decir rápido. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos habrás contado. Uf, me salió. Ahora les toca a ustedes. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, ahora va sin leerlo. Este es más largo, así que les daremos un poco más de tiempo. Recuerden, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos has contado. Perfecto. Vamos con el último trabalenguas de hoy. Este trabalenguas es el de los tres tristes tigres y es uno de los más famosos. Y va así. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban trigo tres tristes tigres. Este para nosotros no es uno de los más difíciles, pero considero que para algunos de ustedes sí, por la cantidad de R's que lleva. Y sé que para muchos de ustedes la R en español es bastante difícil de pronunciar. Pero no se preocupen, con práctica todo se logra, ¿vale? Y su traducción en inglés sería la siguiente. Three sad tigers were swallowing wheat in a wheat field. In a wheat field were swallowing wheat three sad tigers.
Y su significado, palabra por palabra, sería la siguiente. 3 is 3. Muy fácil. Tristes is sad. Tigres are tigers. Tragaban means were swallowing and comes from the verb tragar, which means, of course, to swallow. Trigo is wheat. Trigal is a wheat field. ¿Vale? Ok, ahora sí lo voy a decir rápido. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal tragaban trigo, 3 tristes tigres. ¿Más rápido? 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal tragaban trigo, 3 tristes tigres. Bien, me salió. Ahora les toca a ustedes. ¿Están listos? ¡Vamos! Excelente. Ahora sin leerlo. Recuerden, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En un trigal tragaban trigo 3 tristes tigres. Vamos, ustedes pueden. Excelente. Espero que hayan logrado decir todos sin necesidad de leerlos. Y si no lo lograron, no se preocupen. Solo necesitan seguir practicándolos constantemente. Recuerden que este tipo de ejercicios les ayudará mucho a mejorar su pronunciación y su fluidez al hablar español. ¿Ok? Si les gustó este video, por favor no olviden regalarme su like y suscribirse a mi canal para seguir recibiendo mi contenido. Y si desean saber más sobre mi programa de inmersión Easy Spanish Teacher, por favor visiten mi sitio web para contactarme. Dejo el link abajo en la descripción. ¿Ok? Y eso sería todo por hoy. Esperen muy pronto el último video de esta serie de trabalenguas. Ahí sí se van a poner bien difíciles. Será todo un reto. ¿Vale? Bueno, sigan aprendiendo mucho. Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós.